Al hablar de realidad aumentada, virtual, mixta o extendida, nos referimos a variantes tecnológicas que permiten integrar elementos digitales interactivos en el entorno físico o bien sumergidos por completo en mundos virtuales diseñados para el aprendizaje. Estas tecnologías permiten representar contenidos abstractos de forma visual y tangible, fomentando una comprensión más profunda y significativa, desde visualizar estructuras moleculares en 3D hasta recorrer recreaciones históricas como si estuviéramos ahí, de tal manera que el aprendizaje se convierta en una experiencia activa y multisensorial que estimula la motivación, la curiosidad y la participación del estudiantado. ¿Qué tal? Soy Jacqueline Bucio García y desde la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital les damos la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de Diálogos Educativos. Y en esta ocasión, en el lenguaje de todas y todos, estaremos conversando acerca de realidades, de estas tecnologías que nos sirven para modificar el entorno, como la realidad virtual, aumentada, mixta, y veremos su utilidad en el ámbito de la educación. Para esta interesante charla, el día de hoy nos acompañan la matemática María del Carmen Ramos Nava. Ella se ha especializado en el área de computación gráfica e interactivos 3D. Cuenta con una amplia experiencia de más de 20 años en el desarrollo de realidades extendidas, realidad virtual, aumentada, mixta, aplicadas a diversas áreas como psicología, medicina, matemáticas, arquitectura, ingeniería, lingüística, arte, entre otros. Y ella es actualmente jefa del Departamento de Recursos Digitales para la Educación en la Dirección de Innovación en Tecnologías para la Educación de la DGTIC, aquí en la UNAM. Bienvenida, Mari Carmen. Muchas gracias. Tenemos también con nosotros el día de hoy al doctor Guillermo Manuel Chanz. Él es profesor investigador en el Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey. Es químico de formación y realizó un postdoctorado en el Instituto de Química, aquí en la UNAM. Él lidera proyectos de innovación y tecnología educativa y nos llamó la atención un reciente artículo que publicó junto con algunos colegas sobre justamente el tema de hoy, realidad aumentada como herramienta alternativa para el aprendizaje en el laboratorio de mecánica y del que seguramente nos platicará. Bienvenido, Guillermo, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Tenemos también con nosotros el día de hoy al doctor Víctor Manuel Larios Rosillo. Él es ingeniero en electrónica del ITESO, doctor en ciencias computacionales y actualmente es profesor investigador en la Universidad de Guadalajara. Es director de la División de Gestión de la Innovación del nuevo campus universitario y además de la docencia en el nivel doctorado en áreas de tecnologías de la información, también imparte temas en materia de innovación tecnológica, economías circulares y gestión de proyectos. Bienvenido, Víctor Manuel. Muchas gracias, un placer. Pues les agradecemos mucho estar aquí en esta conversación y yo propongo que pues empecemos por el principio. ¿Qué les parece si definimos justamente a qué le llamamos realidad aumentada, realidad virtual, realidad extendida y realidad mixta, para ponernos de acuerdo en estos términos? ¿Les parece si comenzamos con Mari Carmen, por favor? Sí, claro, muchas gracias. Bueno, ¿qué entendemos por realidad virtual? Son realidades alternas que generamos con la computadora y que por medio de diferentes dispositivos hacemos creer al asistente que está en esa nueva realidad. A diferencia de la realidad aumentada, estás en tu realidad y que puedes aumentar esa realidad con ciertos objetos que enriquecen tu realidad. En realidad virtual, yo siempre les comento, es que te divorcias del espacio en el que estás viviendo y te metes totalmente a un nuevo ambiente. Esto es realidad aumentada. A diferencia en este, sigues viendo tu espacio, pero puedes aumentarlo con información, con objetos, etcétera, que enriquece lo que estás viviendo. Cuando hablamos de la realidad mixta, estamos hablando como la combinación de ambas. Tienes un espacio virtual que además puedes aumentarlo viendo también tu realidad y colocando objetos. Pero a diferencia de la realidad aumentada,
que solamente los ves. En este caso, tú puedes interactuar con esos objetos que estás creando. Ajá. Entonces, sí es una combinación de los dos, pero es mucho más rica en la experiencia que puedes crear. Ajá. Cuando hablamos de realidades extendidas, en realidad es como un paraguas que cubre estas tres tipos de tecnología. Muy bien, entonces tenemos que la realidad mixta al menos comprendemos que es una combinación, ¿verdad? Y extendida como un paraguas, nos dice María. Sí, es como los tres tipos de tecnologías. Excelente. Víctor Manuel, ¿qué más podrías comentarnos acerca de estas diferencias y tal vez cuál te gusta más, en cuál te sientes más cómodo de estas realidades? Bueno, pues en realidad esto es tratar de hacer de manera artificial lo que vivimos en el mundo real y entonces podemos decir que la más completa pues es la realidad mixta porque hace una combinación de todo, pero además es tratar de engañar nuestros sentidos y no solamente nuestro campo visual es como el 80% de lo que procesamos en el cerebro de información, pero la realidad mixta puede también tomar otros sentidos como el tacto y hacernos tocar un objeto, claro, enmascarado en los ojos como un objeto dentro de esa realidad virtual. Puede haber también una sensación de viento, de temperatura, de humedad, incluso hasta olores sintéticamente preparados para todavía confundirnos más. Y por supuesto el sonido, pues también nos hace reaccionar a que estamos en un espacio rodeados. Y toda esta combinación, pues es la que nos mete y nos hace que nos olvidemos del mundo en el que estamos y entremos en este mundo virtual, ¿no? Con las computadoras. Que ya a lo largo de 30, 40 años que llevamos con los gráficos de computadora, es más allá que los gráficos, ya es una combinación de más tecnologías que se suman para poder hacer que esta experiencia realmente nos convenza al cerebro de que estamos viviéndola como tal. Claro, entonces me encanta esto de engañar a los sentidos, ¿verdad? De usar tecnologías para engañar a los sentidos y hacernos sentir que estamos o en otro lugar o que estamos percibiendo algo que realmente no está ahí. Guillermo, ¿qué podrías agregar a estas definiciones? ¿Cuál te gusta? La verdad, digo, ambas están muy bien, sinceramente. Yo agregaría quizás ejemplos de lo que conocemos hoy. En realidad aumentada, si bien nunca lo he usado, pero veo que ha llegado a muchos niños y adultos también. En realidad aumentada podría mencionar a Pokémon Go, por ejemplo, que realmente fue un éxito. Y digo, es algo que lo conoce mucha gente, ¿no? Y en particular en realidad mixta, ahora creo que fue el año pasado que salió el producto de Apple Vision Pro, que es la última gafa que tiene. Y realmente creo que, perdón, creo que esos son ejemplos muy claros de lo que hoy tenemos en ese tipo de realidades, ¿no? Y yo en particular, aunando lo que dice Víctor, yo al menos me siento mucho más cómodo en realidad virtual, que fue la que más he utilizado. Eh, pero justamente las posibilidades que te abre. Lo que comentaba Víctor acerca de engañar los sentidos, uno puede estar en un laboratorio virtual o viendo una célula, ¿no? Entonces, los, todo el mundo que te abre estando totalmente inmerso en ese tipo de realidad, ¿no? Entonces, Claro. eso. Y además estamos tratando de engañar a los sentidos, pero con una intención educativa. Y eso es lo que ahora me encantaría preguntarles. Víctor Manuel, ¿qué podrías decirnos sobre el valor que añade el tratar de engañar estos sentidos con esta intención de educar o de aprender? Bueno, pues en la educación siempre hablamos de una experiencia significativa, como para que nos marque algo que podamos aprender, que podamos asimilar ese conocimiento. Y hay formas que cuestan muy caro, por ejemplo, la forma más tradicional de realidad virtual empezó con los primeros pilotos de avión, donde se reconstruían cabinas y se simulaba la manera de cómo podían ellos viajar en situaciones adversas para que estuvieran entrenados. Hacer estas situaciones en la vida real pues era muy peligroso porque podría costarles la vida, pero en un modo de entrenamiento en una de estas cabinas, pues ellos pueden pasar por tormentas, situaciones de poca visibilidad. Y bueno, desde las primeras cabinas que se hicieron hace 40, 50 años a lo que existe hoy, pues es sumamente realista. Casi no hay distancia o diferencia entre lo que vivirían en la vida real. La única diferencia es que aquí pueden hacer un botón y volver a reiniciar todo si no lo hicieron bien. Y eso pues les da más experiencia. Ese es un ejemplo de muchos, ¿no? Nos podemos ir a medicina también,
donde los médicos, los cirujanos ahora pueden estar haciendo una cirugía con alguien de manera virtual. Y fue algo que se propulsó y se potenció todavía más en la pandemia, donde era muy poquito el contacto, pero sería por ahí. Claro, pilotos y cirujanos tienen un campo de experimentación, ¿verdad? Un campo seguro donde poder practicar, adquirir estas habilidades. Mari Carmen, ¿en qué otros campos podríamos ver estas aplicaciones educativas que tienes muchísima experiencia en diferentes disciplinas, ¿verdad? Sí, de hecho comentar que no solamente creamos ambientes existentes, sino ambientes que te puedes imaginar, ¿no? Me gusta mucho un ejemplo, por ejemplo, que en el Instituto de Matemáticas que hicieron un ambiente donde la matemática era diferente, ¿no? Y cómo te puedes meter a donde las paralelas se juntan al infinito, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de ambientes, como tú lo construyes y el usuario puede estar dentro, puedes ser muy creativo en no solamente en cosas existentes, como también en los sitios arqueológicos que ya no existen, tú puedes vivirlos todavía cuando lo haces en realidad virtual, ¿no? Entonces, espacios seguros, espacios que no existen, con la posibilidad de que si son prácticas de medicina, de química, te puedes equivocar sin que te pase nada y puedes desperdiciar material virtualmente y eso no pega en los costos cuando estás haciendo estas simulaciones, ¿no? Entonces, tiene bastantes beneficios para hacer el entrenamiento, porque de hecho realidad virtual nació para hacer entrenamiento. Ajá. Entonces, es uno de los en cualquier área, ¿no? También comentaba, bueno, tengo mucha experiencia en hacer tratamientos de psicología con realidad virtual. Y aquí tú modelas la realidad que vas a vivir para hacer un cierto tratamiento y muchas veces recrear esos ambientes es muy complicado, ¿no? O sea, no vas a poder recrear, por ejemplo, un secuestro o ciertas condiciones de los típicos que son los miedos a viajar o los miedos a las alturas, etcétera, donde el paciente sí tenga un ambiente donde tú puedas controlar qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, todo eso te lo da la realidad virtual. Interesante. Sí. Qué interesante, porque esta experimentación nos permite, por ejemplo, en el campo de la química, que es el área de Guillermo, pues poder regar el ácido, no poner la cantidad exacta de la sustancia, el reactivo que quiero mezclar. Cuéntanos, Guillermo. Justo, de hecho, acabamos, ahora que he estado en Monterrey, justamente estamos haciendo experimentos de realidad virtual justamente en laboratorio de química y ese es uno de los beneficios. Por un lado, María del Carmen lo que dijo es muy cierto, que no se incurren gastos, ¿no? En el uso y también la otra parte de la seguridad que también había mencionado Víctor. Y también me gustaría agregar, de hecho, María del Carmen me recordó una aplicación que es para pintar dentro de realidad virtual, ¿no? Entonces, justamente mencionando lo que decía acerca de la creatividad y todo lo referente al imaginarnos, ¿no? A lo que nos imaginamos. Y también me gustaría agregar que también es importante y va de la mano bueno, en la química, en la física, en la matemática, para visualizar conceptos abstractos, ¿no? Entonces, podemos visualizar una molécula en 3 dimensiones, podemos visualizar un circuito eléctrico, también campos electromagnéticos, que son conceptos que tenemos muy claro que les cuestan a los alumnos, justamente primero entenderlo y luego ya ponerlo en la práctica les cuesta bastante. Y esto es una forma muy atractiva de enseñar. Y también, y por último, yo diría, agregaría lo que habían mencionado, es que abre la puerta también a una educación más personalizada, más inclusiva, en donde cada quien puede aprender a su ritmo. Uno puede entrar, tomando el ejemplo que había dicho Víctor, un simulador y lo puede hacer tantas veces como quiera, ¿no? Entonces, eso creo que lo hace muy personalizado al sistema, ¿no? Absolutamente. Y aquí queremos aprovechar para invitar a nuestra audiencia a comentarnos si han experimentado con estos laboratorios o con estos entornos, ya sea de realidades virtuales, mixtas, extendidas. Cuéntenos su experiencia a través de las redes sociales que están apareciendo en pantalla y nos encantará escuchar cómo lo han vivido y sobre todo, ¿han aprendido algo nuevo a través de estas experiencias? Esto sería muy interesante para nosotros. Coméntenos, por favor. Y bueno, regresando a nuestra conversación, a mí me encantaría ahora preguntarles,
¿cómo se pueden incorporar? ¿Qué tan difícil es incorporar estas tecnologías a un aula física o a un aula virtual? ¿Verdad? ¿Eso es práctico? ¿Es accesible? Cuéntenos un poco acerca de esta integración. Víctor Manuel, por favor. Bueno, pues estamos ya como en una tercera ola de esta tecnología porque en los 90, cuando apenas empezaba el Internet, rompimos de tener una abstracción de el acceso a la información a través de pantallas con texto solamente, a tener la web, y la web nos permitía tener imágenes y navegar a través de las imágenes por medio de hipervínculos, y a eso le llamamos el ciberespacio. Pero llegó muy rápido los gráficos por computadora que nos permitieron poder tener una experiencia en 3 dimensiones, ya no solamente imágenes, para poder accesar a la información y para poder reproducir cosas. Y entonces pensamos que la realidad virtual está asociada siempre a un casco que nos ponemos para poder hacer inmersión, pero el problema del casco es que es muy pesado, tiene una limitación en cuanto a la energía, la batería, tienes que tener una mochila si quieres durar mucho tiempo en ese caso. Y entonces hoy también hay otros espacios que se hacen donde puedes entrar a un cuarto y ese cuarto entonces son pantallas. Antes eran proyectores que proyectaban todo sobre una pantalla y entonces no traes casco, pero ya puedes moverte e interactuar con lo que está pasando dentro. Y si le sumamos un poquito ahora con los avances de la inteligencia artificial y todo el reconocimiento de imágenes, pues entonces se puede mapear tu cuerpo sin tener casi que usar sensores y esos movimientos pues generan acciones y reacciones dentro. Y eso es como algo todavía costoso porque hay toda una producción que tiene que haber detrás, pero al final es algo ya abordable y tangible, ¿no? Ahora en vez de proyecciones hay pantallas de LED que te inmersen como hasta el piso y el techo se convierten completamente en espacios para que puedas tener esa experiencia. Pero también podemos ir otra vez que hoy tiene todo el mundo un teléfono móvil y ese teléfono móvil puede tener también ciertos motores de gráficos o como para que a través de las cámaras podamos hacer realidad virtual aumentada y hacer que nuestro entorno empecemos a interactuar con estos elementos que sirvan de manera educativa. O también el mismo teléfono se puede convertir en una especie como de casco que te pongas con aditamento y entonces de una manera muy económica también puedes tener esa posibilidad de inmersión donde mueves la cabeza, los teléfonos traen sensores también, giroscopios, acelerómetros, entonces se puede recalcular la posición y también puedes tener ya una experiencia pues muy atractiva que logre engañarte en algunos momentos para lo que estás viendo. Entonces, hoy hay muchas posibilidades desde esa perspectiva. Y finalmente, bueno, también con una computadora y una pantalla grande, como los videojuegos, puedes tener esa inmersión en 3D con la que puedes también meterte. Y va a depender no solamente de la tecnología, sino también de la historia que se crea para que puedas pues estar enganchado completamente, ¿no? Es una combinación. Totalmente. Y esta experimentación y los instrumentos, por ejemplo, los cascos que acabas de mencionar, a veces siento que nos alejan un poco de otras personas con las que pudiéramos compartir la experiencia. Yo recuerdo en el Ixtli, justamente con Mari Carmen, tenían esta exposición de pintura, ¿verdad? Y uno interactuaba con las pinturas, pero es una experiencia impresionante, pero individual. Aquí, ¿qué podrían contarnos, Mari Carmen, acerca de este tipo de experiencia sensorial, pero individual o independiente? Bueno, eso ya depende del software. Como te comentaba, todo esto se crea, ¿no? Si el software está creado para que tú veas a otras personas trabajando contigo, se hace. En ese caso de esa experiencia, el software era para una sola persona, pero hay software donde 2 personas que se ponen cascos pueden estar trabajando en el mismo espacio y estar creando algo en conjunto. De hecho, este tipo de experiencias existen. Regularmente, para la creación solo tienes 3 o 4 personas. Para estar viendo lo que todo el mundo está haciendo, se te puedes meter en comunidades, de hecho virtuales. Ajá. Hay algunos softwares que te permiten, entras a web, te pones los cascos y puedes estar interactuando con muchas personas. La diferencia es con cuántas puedo ya hacer cosas, ¿no? Pero tener comunidades virtuales donde sientas este sentido de inmersión, existen los softwares, no fue el caso de la experiencia que tuviste, pero sí hay aplicaciones donde son en comunidad. Regresando a lo que comentó Víctor, por ejemplo, estas aplicaciones que son sobre pantallas también están muy pensadas para que sean grupales.
porque como estás en un cuarto, todo el mundo está viendo qué es lo que pasa, entonces tienes una inmersión de grupo, solo que ahí hay algunos problemas porque hay que estar detectando a todas las personas y muchas veces no son tan interactivas. Pueden ser muy impresionantes en lo que estás viendo, en lo que te está envolviendo, pero regularmente no son tan interactivos por el número de sensores que tienes que estar colocando. Sin embargo, con los lentes, como todos los lentes ya traen sensores, es mucho más fácil crear a las personas que estén en un mismo ambiente. Uh-huh. Y claro, qué interesante. Y también mencionaban hace un momento la parte de inteligencia artificial que se une. Por ejemplo, acaban de anunciar estas experiencias donde yo puedo ver a alguien en una pantalla que parece que sale de la pantalla y además puedo escuchar en mi propio idioma lo que una persona está diciendo en otros idiomas. Este tipo de adelantos que ya se mezclan con percepción de alguien que parece que está en la pantalla, pero ya está, que se ve más cercana y además hablando mi propia lengua, pues son avances realmente significativos. Guillermo, ¿qué más podrías decirnos de estas percepciones, el salón de clase o físico o virtual y la facilidad de uso? Y ya yendo a la pregunta original, de hecho, quería agregar a lo que habían dicho mis colegas, que yo creo que empezar con lo más sencillo que es realidad aumentada. Víctor había mencionado, ¿no? Hoy en día tenemos celulares, tenemos tabletas, es bastante ubicuo, se podría decir, ¿no? Muchos de nosotros tenemos este tipo de accesorios, quizás no tanto de realidad virtual, ¿no? No es tan común, pero podemos empezar con algo muy pequeño, ¿no? Y se puede incorporar fácilmente este tipo de tecnologías, por ejemplo, la realidad aumentada al aula, ¿no? Hoy en día ya tenemos, hay muchas aplicaciones y muchas de ellas gratuitas o de muy bajo costo que simplemente tenemos que, hay una, por ejemplo, que uno lo que hace es imprime un cubo, que el cubo te reconoce la aplicación y cuando lo ves a través del celular, ya en ese cubo puedes ver algo en realidad aumentada en este caso, ¿no? Entonces podemos ver animales, podemos ver de nuevo el cuerpo humano o el sistema solar en un cubo a través del celular. Entonces, digo, todas las tecnologías es demasiado rápido la evolución que estamos teniendo y el docente cómo se tiene que acoplar a todo este tipo de tecnologías. Tú mencionaste ahora la inteligencia artificial y, y justamente todo lo que nosotros tenemos que aprender en tiempo real para enseñarles a los chicos, por ejemplo, que sí la usen, pero que la usen con el debido control, ¿no? O sea, que se autorregulen, que sepan cuándo y cómo lo deben utilizar. Entonces va demasiado rápido cómo evoluciona todo y nosotros mismos, ninguno de nosotros hemos nacido con esta tecnología, ¿no? O sea, no había esto y estamos aprendiendo en el día a día, ¿no? Entonces, nosotros aprendemos para poder enseñar algo que ellos ya lo tienen prácticamente absorbido desde chicos, ¿no? Entonces, pues eso. Totalmente, y mencionas esta parte de la formación docente que ahora regresaremos a ver cómo nos formamos para poder comenzar a crear contenido. Nos dicen ustedes, hay formas más sencillas, más prácticas, ¿verdad? Más económicas de comenzar y después ir profundizando en estas realidades. Vamos a ir a una pausa y regresaremos aquí a seguir conversando acerca de estas realidades en diálogos educativos. Nosotros realizamos una investigación en el TEC de Monterrey utilizando realidad virtual y lo que medimos fue motivación y autoeficacia y lo que obtuvimos fue que sí hay un aumento en la motivación, en la autoeficacia no, y lo que consideramos que fue el detalle es la metodología. Entonces lo que realizamos ahora es más actividades con realidad virtual y esto sí ha hecho que haya un aumento también en la autoeficacia. Nosotros realizamos una investigación en la Facultad de Ciencias de la UNAM para el Laboratorio de Mecánica
Lo que hicimos fue tratar de apoyar a los estudiantes con realidad aumentada, la parte teórica, para que la parte experimental fuera más sencilla. Aquí lo que medimos fue qué tan la tecnología, qué tan amigable era para los estudiantes, les ayudó, les motivó. Ellos querían que se utilizara para otras materias, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el resultado de estas dos herramientas creo que ayudan mucho, pero sí depende de la metodología. Sí depende de cómo la implementamos. Nosotros utilizamos actividades argumentativas para complementar el conocimiento en el laboratorio. Bueno, porque estamos reemplazando un poco la parte del laboratorio, la parte experimental. Y entonces ellos pues tienen una forma de seguir aprendiendo la parte teórica. Regresamos aquí a nuestro programa de diálogos educativos conversando sobre estas realidades y nos quedamos en la parte docente. Pero antes me encantaría comentar la cápsula que acabamos de ver, porque en realidad hay muchos más desarrollos y menos investigación, es mi percepción, pero ahora ustedes nos dirán por dónde anda la investigación. Aquí la que nos comenta el colega dice que, bueno, que mejora la motivación y a partir de ahí mejora el aprendizaje. Entonces, me encantaría seguir comentando acerca de la investigación, que ustedes sepan qué es de qué hay evidencia acerca de la efectividad de estas tecnologías y también acerca de llegar a los docentes, es decir, cómo un docente, una docente que se interesa por hacer estos materiales puede comenzar realmente a crear contenidos educativos con estas tecnologías. Se requiere muchísimo apoyo. Ustedes nos contarán. Por favor, Guillermo, si gustas comenzar. Sí, con respecto a lo último que mencionabas acerca de qué tan fácil o accesible está hoy la creación de contenidos, yo creo que cada vez es más accesible. María del Carmen nos mencionó hace un momento de los inicios de la realidad virtual aquí en México y obviamente no había casi nada, había muy poco, ¿no? Todo era experimental. Hoy en día no necesitas programar o saber código de programación para poder hacer realidad aumentada o realidad virtual. Hay programas que de hecho justamente el que mencionó el colega, uno de los que usa es Aumentati y, eh, y en este hay hasta tutoriales en YouTube en donde te explica cómo hacer paso a paso una experiencia educativa, ¿no? Entonces, realmente es muy fácil hacerlo. Yo creo que hoy en día, más que nada, no es tan, si bien todavía sigue siendo tecnológico, pero creo que es más formativo el reto que tenemos, porque un docente necesita tiempo para preparar una actividad como toda clase. Toda clase hay que prepararla, entonces justamente se necesita capacitación, se necesita acompañamiento para prepararlo al docente para que luego esto lo pueda transferir de la mejor forma al alumno. No es solo la tecnología en sí, entonces es darle las condiciones idóneas al docente. Y con respecto a la investigación, la primera parte que mencionabas, pues hay mucho todavía por hacer. Digo, hay ciertos temas que se han vuelto como más, no sé si decir comunes, quizás, que se han estudiado, como el cybersickness, que es el mareo que se siente, por ejemplo, cuando se ponen los cascos. Pero hay otros que tú hace un momento nos habías mencionado y quería compartirlo acerca de la colaboración, que realmente no hay mucho estudiado acerca de cómo colabora la persona dentro de un mundo virtual. Justamente eso es otro de las líneas que estamos abriendo, que estamos trabajando, es cómo se colabora en un mundo virtual. Si la motivación es la misma, si la interacción dentro de ese mundo virtual es la misma, ¿no? Entonces, hay mucho por investigar todavía. O sea, y sí, obviamente que hay muchos productos, pero hay que examinar, hay que explorar cómo funcionan, ¿no? Y ahí es donde entramos los investigadores justamente a ver qué realmente sirve, ¿no? Ujú. Exacto, Mari Carmen seguro quiere decirnos algo. Todos Sí, estos sí. proyectos que han hecho en ICSI, cuéntanos, ¿qué se ha investigado y qué sabemos de ello? Mira, eso de que sí se han hecho muchos desarrollos. Ahorita en el IXLI estamos enfocados también en evaluar qué tan eficientes son esos desarrollos para la educación, ¿no?
porque al principio era, bueno, que creo que me parece que a lo mejor una herramienta así podría funcionar. Ahora le estamos acompañando del análisis de si esa herramienta realmente funciona, ¿no? Entonces eso es muy importante porque estamos hablando de tres tecnologías diferentes, pero ¿cómo eliges qué tecnología para lo que vas a hacer, ¿no? Entonces muchas veces los docentes dicen, es que sería maravilloso ver la célula y cómo funciona y todo, pero probablemente no sea realidad virtual lo que necesita, ¿no? A lo mejor con una simple animación funciona para el objetivo que ellos tienen, para el aprendizaje, porque sí es cierto que ya tenemos como herramientas que son de más fácil acceso y para crear, pero ahí sí para crear cierto tipo de aplicaciones, ¿no? Hay muchos portales que nos permiten hacer realidad aumentada de forma muy automática, subimos el modelo, ya nos da el marcador, ciertas anotaciones, etcétera, pero o en realidad virtual, algo que también se puede usar de forma inmediata es generación de video 360 y con tus celulares te lo pones, es inmersión, realmente te sientes ahí. Y ese tipo de generación de estas aplicaciones es realmente sencillo. Ahí sí no necesitas programar, ahí sí no necesitas gran cosa, solamente hacer algunos pasos y tienes la aplicación. Nos da ciertas características que a lo mejor para el objetivo decente eso me es suficiente, ¿no? A lo mejor para mí, para llevar al estudiante a que viva en una cierta situación de peligro, pero no voy a interactuar con él, ajá. Entonces yo quiero vivir como alguien que está siendo acosado. Ve a las demás personas o el ambiente, o sea, me puedes funcionar un video 360, pero no voy a estar interactuando. Uh-huh. A diferencia de ya otras experiencias que son mucho más ricas, como los simuladores de medicina. Ajá. Un simulador de medicina sí me permite hacer todo el proceso de qué tengo que agarrar, qué debo de cortar, etcétera. Y ahí sí ya es una generación mucho más profesional de hacer estos ambientes virtuales. Desde el diseño de cuál es la experiencia que se va a vivir ahí, cuáles son los objetos, cómo se van a comportar, cómo van a interactuar con la persona, todo eso es bastante complicado. Entonces tenemos como diferentes niveles. No digo que no se pueda, pero hay unas ciertas aplicaciones que sí son de fácil acceso. Ajá. Todo el mundo los puede utilizar con celulares, con cascos de bajo costo, etcétera. Pero ya hay otras aplicaciones mucho más complejas que sí necesitamos programadores, modeladores, animadores 3D para poder crear esa experiencia. Entonces también decir, bueno, me sirve realidad virtual o me sirve realidad aumentada o lo que necesito es mixto y entonces ver cuál es la que mejor se adapta al objetivo didáctico que estoy tratando de atender. Entonces esto parece fundamental, la selección del tipo de herramienta de realidad que es más efectivo para el aprendizaje que quiero lograr. Y esa combinación ya no está sencilla, porque se ve muy llamativo un desarrollo, pero no necesariamente sirve al objetivo de aprendizaje, nos decía María. ¿Qué opinas, Víctor Manuel, sobre esto? Bueno, yo creo que además, pues es como una apertura al trabajo multidisciplinario, que es lo que hacemos un poco en la Universidad de Guadalajara, sobre todo este centro que acabamos de iniciar, el Centro Universitario de Guadalajara, que abrió el año pasado. Tenemos una carrera de creativos digitales, pero el tema de trabajar en realidad virtual implica pues tener efectivamente matemáticos, porque hay una serie de polígonos que están representándose para esa realidad, que tienen que optimizarse para que pueda ser fluida la experiencia. Bueno, como Guillermo decía, hay efectos de mareo, pero es porque la frecuencia a la que nuestro ojo está acostumbrado a ver cómo está pasando la imagen, si es más baja, pues nos va a generar un problema en el cerebro y eso luego da los dolores de cabeza. Entonces tiene que ser muy alta, pero por eso hay que optimizar. Pero también hay que tener artistas, porque luego si lo dejamos solamente con puros tecnólogos, pues pusimos colores que no nos van a impactar o nos van a generar una sensación. Y los ingenieros somos malos para los colores. El tema de cómo los escogemos. Entonces los artistas también tienen esa habilidad de poder modelar, de poder elegir, incluso hasta la toma, como debe haber hasta estudiantes de cine que nos ayuden con esos guiones, un poco en cómo va a aterrizar. Y en algún punto, lo que da miedo a las autoridades a veces o las que toman decisiones es el costo que puede llevar estas implementaciones. Y realmente hay que tener también un área que estudie cómo está ese modelo de negocio, porque en realidad si el impacto es muy grande en un área, pues se puede demostrar que esto sale más efectivo que los métodos tradicionales educativos.
Entonces, realmente es un equipo multidisciplinario que tiene que estar bien integrado para que esto pueda tener un proyecto de éxito. Y bueno, pues esto se va aprendiendo con el tiempo, pero el reto es poner como esta torre de Babel para que todos puedan hablar en un mismo idioma de realidad virtual aumentada, extendido, mixta, como un objetivo. Y además, estaba dejando a un lado, pero es muy importante esa figura de los que están en el área de educación, que son los que van a jalar a todos a que realmente haya un objetivo de aprendizaje y que haya pues toda una serie de pasos para que el contenido que se ponga realmente lleve a esa experiencia significativa que hablábamos desde el principio, ¿no? Entonces, esto pues nos invita a todos a tener esta apertura de colaboración y allí es donde están estas oportunidades de investigación muy grandes porque en todas las áreas, pues esas tecnologías, aunque ya tienen un tiempo que han estado subiendo y bajando en las diferentes maneras como la tecnología ha ido progresando, pues nos permiten que todos puedan encontrar siempre una oportunidad de innovar. Y ahí es donde tenemos en México esta posibilidad y en América Latina también y en el mundo de poder ofrecer algo diferente de lo que está pasando. Claro, pues entonces para quienes están haciendo estudios, ¿verdad? En pedagogía, este es un campo fértil, hay mucho campo de investigación. La construcción, esta arquitectura digital que requiere estos elementos interdisciplinarios, bueno, pues es difícil de conseguir y aquí ya nos mencionan una limitante, ¿no? Algo que puede ser un riesgo, es un trabajo en conjunto, pero esto resulta caro. Entonces, ¿qué otras limitantes podemos ver o riesgos observan en el uso de estas herramientas o en la construcción de estas, llamémosle, arquitecturas digitales? Mari Carmen, por favor. Me parece que alguna de las limitantes o hay algo en que nos tenemos que preocupar es en la generación de contenidos. Ajá. De repente llegan proyectos que dicen, bueno, esto podría ser maravilloso en realidad virtual, pero de verdad, o sea, vale la pena invertirle un año de desarrollo para algunas personas que lo van a utilizar o ese desarrollo ya está hecho en otro lugar y sale más económico adoptarlo que desarrollarlo. Ajá. Entonces me parece que algo donde podemos construir y es una súper oportunidad ahorita, dado que la tecnología ya los costos en cuanto a hardware, en cuanto a que cualquier persona casi al nivel de un celular, y los costos del celular pueden tener cascos de realidad virtual o con los mismos celulares la parte de realidad aumentada, es generar contenidos que estén bien pensados, ajá, para que tengan un uso amplio. Y ahí es una súper oportunidad porque sí podemos ver en otros países que hay contenidos y de hecho en las tiendas lo vemos, pero casi siempre son con procedimientos de otros países, en otros lenguajes, con cosas que no podemos agarrar y utilizar, ¿no? Entonces, crear esto, seleccionar bien la tecnología, lo que vamos a hacer, seleccionar qué temas o en qué estamos apoyando en una prácticas donde realmente valga la pena, y hacer este conocimiento, estas bases de ambientes que sean utilizables para muchos grupos, ¿no? Entonces, como que sí, un gran esfuerzo, pero para que podamos ampliar, tenemos un amplio grupo de usuarios, ¿no? Claro, entonces la correcta planificación de un proyecto desde origen, si ya hay algo, si no hay, determinar todos estos elementos. Esto es una limitación, pero es una gran área de oportunidad. Sí, es una gran área de oportunidad. Guillermo, ¿qué otros riesgos, limitaciones observas en esta tendencia educativa? Gracias, Jacqueline. Mira, primero lo que mencionaría es que, o sea, la tecnología no se vuelva que se vuelva el fin y no el medio, ¿no? Porque en verdad es un medio, es una tecnología y no tenemos que perder el foco de que es solo eso. Entonces, tenemos que tener un propósito pedagógico claro, el objetivo debe estar claro de qué queremos para poder, para no distraerlos, ¿no? Porque no es solo aplicar, ponerse las gafas y empieza a jugar, sino que tiene que haber un objetivo muy claro, ¿no? Para que apoye el aprendizaje del alumno. También podría mencionar la brecha de acceso, porque estamos hablando pues, de tecnologías que posiblemente no todos tengan, ¿no? O sea, pueden ser hasta los mismos estudiantes o las escuelas que no tengan los mismos recursos. Entonces, puede
profundizar una desigualdad, ¿no? El hecho de este tipo de tecnología, si no se planifica esto también con criterios de inclusión, ¿no? De pensar para todo el mundo. También, bueno, ya lo había mencionado antes, pero creo que vale la pena mencionarlo aquí como limitación, es la curva de aprendizaje del docente, ¿no? Es también una limitación que no todos han sido formados con el uso de estas herramientas. Yo recuerdo esto de una experiencia personal que cuando yo entré al Tecnológico de Monterrey era, ok, ahora innova, 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 y te tienen que dar las herramientas para que lo hagas, ¿no? No es solo dar la clase, sino ahora el cómo dictas esa clase, ¿no? Y, y por último, mencionaría también la saturación que puede tener la persona con este tipo de tecnología. ¿A qué me refiero con saturación? Con que no todo debería ser, hablando por ejemplo de la realidad virtual, ¿no? No todo debe ser inmersivo. No necesariamente. Y ahí va lo que decía Mari Carmen, ¿no? Que hay que pensar bien cuándo lo aplicamos, por qué lo aplicamos, ¿no? Entonces, no todo tiene que ser inmersivo, no todo tiene que ser gamificado. Hay que buscar un equilibrio tener un equilibrio entre lo que es la innovación, pero también la pedagogía, ¿no? Claro, tenemos esta tensión entre la presión por innovar, pero el tiempo que tenemos para enseñar, ¿no? Entonces, una decisión de mucho equilibrio. ¿Qué nos podrías decir, Víctor Manuel, sobre esta tensión? ¿Cómo la has vivido? Bueno, por ejemplo, hubo una experiencia que tuvimos de inmersión hace poco, el año pasado, en la Universidad de Arizona State, en Estados Unidos, y ellos se asociaron con Dreamscape, que es una empresa que hace películas de cine. Una de las películas fue la de Hombres de Negro, y construyeron toda una experiencia de realidad virtual pedagógica para los estudiantes que tienen esta universidad en línea. Entonces te pones el casco, te pones una batería en la parte de atrás, sensores en las manos, piernas, y te metes prácticamente a una cabina con varias personas. Es una experiencia donde todos están colaborando. Y entonces te convierten el espacio en una cápsula, en una nave espacial, y tienes que ir a donde la Tierra ya perdió todos sus seres que estaban en peligro de extinción. Y entonces tienes que ir a cuidarlos y vas interactuando. Es una realidad completamente interactiva, de la que podemos decir que es mixta. Y el tema es que, por ejemplo, tenía un compañero, porque tú ves tu cuerpo y te mueves y ves todo, estás realmente con un cuerpo que no es el tuyo, pero ves a tu compañero que era hombre y ya se hizo mujer. Entonces, hay un tema, puede ser en el tema de la identidad, que no es lo mismo que en la vida real. Tienes otra identidad en ese mundo virtual, que puede ser que para algunos sea más interesante, y entonces aprendiendo en esto, formándose, pueden entonces tener una distorsión de lo que es el mundo real y preferir que todo sea en el mundo virtual. Y tal vez es algo que tenemos que cuidar en esta sociedad del futuro. Y fuera del otro, pues sí, hay limitaciones porque no es para todos. Sí, decían, esta universidad es muy caro por la producción que se hizo. Y entonces aplicaría lo que dice Mari Carmen sobre el tema de que hay que pensar que cuando se haga una inversión en esto, realmente el impacto sea masivo para que esta inversión pues logre beneficiar a muchas personas y no sea solamente de un pequeño grupo. Y ese Claro. sería No, lo que claro, podemos... qué interesante experiencia, ¿verdad? Es maravillosa, pero es costosísima, una gran inversión. Y bueno, gracias por comentarnos también que filósofos tal vez y psicólogos tienen mucho que decir en cuanto a la identidad de estas construcciones, de estos mundos virtuales, ¿no? Entonces, estos equipos multidisciplinarios también arroparían con gusto la parte filosófica. ¿Qué significa estar en estos mundos virtuales? Y bueno, yo ahora les pediría si pudiéramos ponernos futuristas e imaginativos, ¿verdad? ¿Cómo se imaginan que puede ser la educación conociendo estas velocidades y estos cambios que estamos viviendo tan rápidos? En 10 años, si estas tecnologías las tuviéramos a la mano, si ustedes tuvieran todo un laboratorio para hacer experimentos, ¿cómo imaginan que sería el aprendizaje con realidad aumentada en aulas, en laboratorios, en unos 10 años, digamos, para imaginarnos? Guillermo, por favor. Sí, no, mira, ahí la verdad que creo que en este momento amerita mencionar lo que nos dejó la pandemia, ¿no? Si algo positivo nos dejó es el ritmo en el que tuvimos que aprender todo sobre tecnología, ¿no? A todos los docentes nos ha pasado,
de cómo tuvimos que entrar de lleno y entender este mundo. Que si bien algunos los traíamos, otros decidieron irse y otros están ahí. Entonces, sí se estaba, de alguna manera vamos a un mundo más híbrido, ¿no? Más interactivo. O sea, esto del trabajo virtual, ¿no? Entonces, también lo mismo la educación, si bien antes había, pero creo que el ritmo al que entramos en esto fue exponencial. Entonces, también se está haciendo de a poco más personalizado, ¿no? El aprendizaje se hace de a poco también más adaptativo. Entonces, yo creo que, en primer lugar, de aquí a unos años, lo que veo a diferencia de cuando esto empezó en los 80, los 90, que había muy pocos recursos, es justamente eso. Creo que de a poco va a ir llegando a cada vez más personas, ¿no? Entonces, digo, la inteligencia artificial, ¿por qué entró de la forma que entró? Porque pues, es una plataforma y que es totalmente gratuita y por eso entró a tanta gente. Esto es una tecnología que pues, habría que comprarla, ya sea hasta un celular, ¿no? Para poder usar cualquier tipo de o realidad virtual o realidad aumentada, necesitamos algún equipo. Entonces, yo creo que en un futuro cercano pueda llegar a más personas, que haya más recursos educativos que se puedan utilizar y de forma gratuita. Y aquí cabe mencionar la página web de simuladores FET, que es famosísima. En el mundo STEM, que es de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, es famosísima esa página, que es de la Universidad de Colorado. Y realmente, o sea, tiene tantos experimentos o ejercicios de física, de química, de matemática, y lo puede usar cualquiera, ¿no? Entonces, pues ojalá el día de mañana haya un tipo de repositorio de esta categoría, pero ahora sí para cualquier tipo de realidad, ¿no? De estas realidades extendidas. Eh, entonces, yo creo que eso y que de alguna manera todos estos entornos que seguramente van a aportar a más curiosidad, más colaboración, más creatividad, ¿no? O sea, que haya este tipo de recursos. Entonces, de alguna manera que ya en unos años que este tipo de tecnología sea parte de justamente de la educación centrada en el alumno, ¿no? Que el alumno sea más protagonista, que esté más conectado con lo que está aprendiendo. Claro, que sea entonces escalable, te imaginas una realidad aumentada que pueda llegar a más y que además estos maravillosos recursos FED que en efecto salvaron a cuantos profesores en la pandemia, ¿verdad? De usar algún recurso, haya más repositorios como esto. Muchísimas gracias, Guillermo. Víctor Manuel, ¿cómo te imaginas en 10 años un mundo con más realidad aumentada, más realidad virtual, más realidad extendida? No, pues al final todo, como la tecnología se traduce en más eficiencia para hacer todo, ¿no? Incluyendo la educación. Una de las áreas que trabajo de muchos años es el de las ciudades inteligentes o las smart cities, y se plantea mucho el tema de los gemelos digitales, que no es más que hacer el mundo real en un mundo digital. Y entonces, en una realidad virtual no hay tiempo. El tiempo tú lo puedes acelerar como lo vivimos nosotros. Acá lo puedes tú decir, ¿qué pasaría en 10 años en esta ciudad si seguimos con esta tendencia de consumo de agua? Y lo puedes ver lo de 10 años en cuestión de un minuto o cuestión de segundos. Y entonces sacar conclusiones, no, entonces lo estamos haciendo muy mal, no hay que tirar el agua así, no hay que hacer esta conducta y vamos a mover. Eso traducido a nuestras nuevas generaciones, pues nos da un potencial para poder impactar en problemas que tenemos hoy, trabajar estos problemas como nunca se habían trabajado, y también a todos los jóvenes que están en formación en las universidades, el adoptar la realidad virtual les va a dar otra competencia para poder crecer su ingenio, su creatividad y también su capacidad de innovación en muchas áreas de conocimiento. Porque como decíamos, si en química no tienen los insumos para poder hacer una muestra, ahora lo puedes hacer en una computadora, lo puedes modelar y podrías ver el resultado y mostrarlo a través de una realidad virtual para que eso pueda ser factible. Pero también lo podrías hacer en áreas como es medicina, lo puedes llevar a temas de psicología para ver comportamientos, lo puedes llevar a temas de arquitectura para hacer estructuras que no podrías hacer en el mundo, pero que podrías probar que sí son válidas, etcétera. Tenemos un potencial, y como se habla mucho que en México hay mucho capacidad de ingenio, de creación, yo creo que esto es un catalizador que deberíamos de considerar para que entonces estas plataformas pues nos permitan tener una sociedad que viva mejor. Claro, entonces estas realidades permeando todas las disciplinas, ¿verdad? Y mejorando nuestra forma
de vida efectivamente. Muchísimas gracias, Víctor Manuel. Mari Carmen, cuéntanos, ¿cómo te lo estás imaginando tú? Mira, yo ya me lo imagino, porque de hecho ya se están viendo los primeros inicios. Cuando empezamos con realidad virtual, ponerte los cascos y bueno, me divorcio de lo demás, pero entonces me pierdo con los objetos. Digo, ya las últimas interfaces en hardware ya te permiten estar en realidad virtual, pero al mismo tiempo ver la realidad externa y entonces estar interactuando con estos. Ajá. Me parece que estas nuevas características que ya te permiten como no sentir que estás en algo artificial, sino que es tu propia realidad. Ajá. Y la adopción con interfaces mucho más naturales, mucho más sencillas, que además están adoptando ya también como los trabajos que haces del día al día, pero que además puedes sobreponer información, interactuar con los nuevos objetos. Eso me parece que va a crecer, o sea, yo ya lo empecé, ya lo estoy viendo, o sea, en 10 años sí, que vayas a un laboratorio, pero tienes el laboratorio virtual, como decía Víctor Manuel, pero también los objetos que tienes reales los puedes incorporar. Eso ya se está viendo. Entonces, me parece que va a crecer por ese camino y vamos a tener mucho más aplicaciones porque es sencillo, es natural. Cuando estas características se dan, los usuarios mismos, no digamos estudiantes, sino en la vida real, lo empiezas a utilizar y entonces empieza a permear en más áreas, por supuesto en la parte educativa, y también ahí viene pues la generación de contenido que se adapte a estas nuevas tecnologías, ¿no? Ahorita sí tenemos todavía como algunas limitantes, pero a mí me parece que sí vamos a utilizar este tipo de interfaces y estas aplicaciones mucho más en la vida cotidiana y por supuesto en la vida educativa. No, pues suenan mundos muy interesantes para vivir, así que ojalá muchos docentes se animen a comenzar a explorar esta creación de contenidos en estas diferentes realidades que nos han comentando. Pues agradecemos mucho su presencia para llevar a cabo esta conversación. Se nota su entusiasmo por experimentar, por vivir estas otras realidades y creo que nos han compartido muchos consejos útiles para justamente cada docente que se interese en implementar estas realidades en sus aulas. Los esperamos en el siguiente capítulo de Diálogos Educativos.